Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañe. Esto es Índice Económico y bueno, está con nosotros María Elena Vega como cada Muy miércoles. buenas noches, Rogelio. Por supuesto, Darío Celis. ¿Cómo está, Rogelio? María Elena, muy Muy buenas buenas noches. noches. Acompáñenos, vamos a platicar de la banca, los retos, el futuro digital y por supuesto qué resta para lo que queda de 2021. Acompáñenos. El Producto Interno Bruto de México tendrá un incremento de 6.2% de acuerdo con la encuesta de expectativas de Citibanamex publicada el día de ayer martes. Esto representa una mejoría de 0.10 puntos porcentuales respecto al sondeo previo. El monto promedio que los trabajadores ingresaron a su Afore vía ahorro voluntario y solidario aumentó 36.7% en el periodo de enero a agosto del 2021 en medio de la pandemia, según la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. El gobierno podrá seguir comprando medicinas en el extranjero sin llevar a cabo una licitación nacional en primera instancia. Determinaron en una votación una mayoría de 6 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 82% de los mexicanos tienen intención de comprar durante el Buen Fin del 2021, que se realizará del 10 al 16 de noviembre, según la Asociación Mexicana de Ventas Online. Es un incremento respecto al 2020 que tuvo a 7 de cada 10 mexicanos ávidos por aprovechar los descuentos en línea. ¿Cuál es el balance del sector bancario en lo que vamos del año? Vea lo que le preparamos. La pandemia por COVID-19 generó una caída en la demanda de crédito bancario, pero los indicadores de un repunte económico de los últimos meses crean una expectativa en su crecimiento de entre 6 y 8%, ya que el crédito de la banca del sector privado generalmente crece al doble del Producto Interno Bruto. Por otra parte, se espera que regresen los niveles normales de morosidad, ya que su índice llegó a su punto de inflexión con 2.6%, un registro menor que en crisis anteriores y donde el consumo fue el segmento más golpeado con 5.5%. Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indican que en marzo de este año, el índice de morosidad ajustada, el cual permite observar el impago de las personas, además de incluir la cartera vencida y los montos de pago rebajados en créditos, fue de 5.32%, es decir, 0.75 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2020. En lo que va de este gobierno, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades financieras han revocado e iniciado el proceso de liquidación de 2 bancos. Sin embargo, son bancos pequeños, son bancos que no necesariamente denotan la situación de capitalización, de muy buena capitalización que tiene el sistema bancario mexicano. Precisamente vamos a platicar al respecto con Daniel Becker. Él es el presidente de la Asociación de Bancos de México. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un saludarlos. Gracias por la invitación. Hoy día, la banca mexicana en general cubre con creces los índices de capitalización que plantea el regulador. ¿Tú cómo calificarías el estado de solvencia de las instituciones crediticias? Bueno, Darío, déjame decirte, no lo calificaría yo, déjame nada más darte datos agregados. El índice de capitalización de la banca está por encima del 18%, cuando el regulatorio hoy es de alrededor de 10, no de alrededor, es de 10.5. Ese es el términos de solvencia. En términos de liquidez, como ustedes bien saben, la banca tiene entre 1.3 y 1.4 billones de pesos de liquidez asociado a la crisis, donde la gente prefirió ahorrar que consumir, y coberturas, índices de coberturas por encima del 200% y con una morosidad por debajo de 2.5%. Entonces yo creo que esto simplemente ratifica que la banca está sólida. Y bueno, como tú ya lo comentaste, Dorio, pues hay algunos casos, como siempre sucede, que no necesariamente cumplían con y tenían insuficiencias de capital. Daniel, este entorno de buena capitalización de los bancos que nos comentas, ¿en qué medida puede facilitar en la última parte del año la colocación de más crédito? Bueno, por supuesto, las condiciones están dadas, Rogelio. Nos parece que de continuar esta expansión de la economía después de la contracción que tuvimos en el 2020, que fue del orden de 8,5%, las expectativas de crecimiento están por encima del 6%. De continuar esta expectativa, nosotros estamos convencidos que veremos hacia el final del último trimestre saldos de crédito de stock
muy similares a los stock que teníamos prepandemia, a los saldos en prácticamente todos los circuitos prepandemia. Daniel, ¿se ha aprendido después de esta pandemia, de esta revolución? ¿Qué ha aprendido la banca? ¿Hacia dónde se va a mover en esto, pues en este cierre de año y el próximo año? Bueno, yo creo que se hubieron varios aprendizajes en el sentido. El primero que me parece muy relevante y del que, bueno, sí se habla, pero y que además fue un tratamiento prácticamente en todo el mundo, es que se generaron criterios especiales para no generar una crisis aún más profunda. Creo que lo que hicimos los bancos junto con los reguladores de permitir que los deudores de la banca tuvieran la posibilidad de diferir el pago de tanto del servicio de la deuda como del capital por 6 meses, le generó a la banca una gran fortaleza y evitó un problema que pase de la economía real al sector financiero, que como ustedes saben, esas son crisis terribles porque tienen luego efectos de carácter fiscal para los gobiernos. Segundo, creo que también, María Elena, aprendimos de que el tema digital, como ya se ha comentado con anteriores ocasiones y eso, pero llegó para quedarse en el sentido de que cada vez la gente utilizará más dispositivos digitales y creo que otro aprendizaje es que esta profundidad de la digitalización no viene gratis. Los ciberataques también van a ser un gran reto, tendremos que estar muy atentos a ellos. Y creo que otro gran aprendizaje es este mundo de las fintechs que está obligando a los bancos a generar una experiencia del cliente sumamente importante con cero fricción y entender también que todavía hay áreas de oportunidad con respecto a la simetría regulatoria o de ejecución regulatoria, no tanto regulatoria, pero sí de ejecución, que deberíamos estar revisando junto con los diferentes reguladores y actores de la vida nacional. Y quizá el último punto, María Elena, es este elemento de las criptomonedas y el blockchain, que seguramente, bueno, ya me invitarán a otro capítulo porque creo que ese tema da para un programa específico. Qué bueno que tocas el tema de las empresas de tecnología financiera, las fintechs, Daniel, porque tanto las fintechs como los bancos tradicionales o los intermediarios tradicionales se quejan del piso parejo. Unos dicen que no tienen el piso parejo, ustedes también dicen que no tienen el piso parejo. Aquí, ¿cuál puede ser el piso parejo? Pues para que sea realmente parejo para las dos partes, para las nuevas empresas de tecnología financiera y para los bancos tradicionales. Bueno, lo que pasa, a ver, Darío, acuérdate que, a ver, esto de las fintechs tuvo una explosión en los últimos 5 años de forma exponencial y la regulación, por definición, no se adapta de la misma manera, a la misma velocidad que se adaptan las diferentes innovaciones y todos estos proyectos disruptivos que suceden en el mundo. ¿A qué nos referimos piso parejo? Bueno, que participemos bajo regulaciones similares. Si una fintech capta recursos, pues que tengan los mismos requerimientos tanto de prevención de lavado de dinero, como todo lo que tiene que ver con capitalización, como utilizar, por ejemplo, también las carreteras de Banco de México, las carreteras de Speed. Entonces, en ese sentido, lo que nos parece es que en la medida en la que se vaya igualando, seguramente habrá oportunidad para todos, pero estaremos operando todos en un mismo piso. No olvides, Darío, que vino esta ley fintech y luego hubo un octavo transitorio. Y eso tarda un poco de tiempo en adaptarse. Me parece que estamos yendo en el sentido correcto desde el punto de vista que la regulación, cuando decidas hacer una fintech, que hagas productos y servicios de banco, tendrás que tener regulaciones similares desde capital, ciberseguridad, prevención de lavado de dinero y muchos elementos que nos pondrían en igualdad de circunstancias. Daniel, le comentabas a María Elena sobre el crecimiento de las operaciones digitales. ¿Cuántos mexicanos ya están aprovechando estas herramientas y qué viene para ese tipo de servicios específicos de la banca? Sí, fíjate, Rogelio, que hay más de 55 millones de usuarios. A ver, pongámoslos en contexto. El PEA, la población económicamente activa que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene registrado alrededor de 20 millones de mexicanos. Dentro de la banca tenemos más de 55 millones de usuarios que están vinculados a una empresa de telecomunicaciones y que lo utilizan como un elemento para servicios bancarios. Entonces, esto te puede responder, Rogelio, la importancia, la profundidad y la oportunidad que todavía hay de seguir avanzando. Y además hay un elemento fundamental. Hay un tema de inclusión financiera. Si tú ves, por ejemplo, si tú lees lo que ha sucedido en África,
en términos de comunidades muy distantes. En realidad, en África, un tema fundamental de desarrollo ha sido indiscutiblemente la bancarización a través de dispositivos digitales. Y me parece que eventualmente lo que veremos hacia adelante es que cada vez habrá más inclusión financiera y los dispositivos digitales serán una herramienta fundamental, y es un tema que no solo no va a parar, sino va a seguir profundizándose. Yo te diría que en promedio, Rogelio, lo que hemos visto es que los bancos han tenido una adopción de alrededor de su universo total, de alrededor de 30% de incremento en sus usuarios que utilizan dispositivos digitales. Pues esta misma ventana de oportunidad implica pues un riesgo en términos de la seguridad del patrimonio de los usuarios en función pues de los altos niveles y crecientes de la ciberdelincuencia. ¿Qué está haciendo la banca para acotar o para ganar esa carrera contra los delincuentes? Bueno, primero, Darío, una inversión del año pasado de 20,000 millones de pesos en el agregado de toda la banca para generar firewalls perimetrales para impedir que los hackers vulneren los core bancarios. Y aquí creo que vale la pena nada más diferenciar entre lo que es un ciberfraude y lo que es un ciberataque a las instituciones. Un ciberataque es cuando un hacker intenta vulnerar los cores bancarios y tener la posibilidad de modificar saldos y hacer cosas indebidas. Un ciberataque es cuando un ciudadano se deja engañar por información que le piden o que pretenden pedir los ciberdelincuentes, que nunca hay que dar información. Por favor, eso ojalá lo podamos repetir constantemente. Los bancos no piden información cuando empiezas una operación digital a través de cualquier dispositivo. Y evidentemente lo que estamos explorando, Darío, la posibilidad de crear un laboratorio a escala con todos los bancos para que podamos entre todos, porque la ciberseguridad es un problema de ciberataque es malo para toda la industria. Ahí no hay ventajas competitivas ni comparativas. Entonces, estamos explorando la posibilidad de crear laboratorios a nivel gremial para que estemos permanentemente viendo por dónde vienen estos elementos de ciberataque, estos malwares, hacer centros de control y monitoreo y que ayuden a la banca en su conjunto. Cuando tengamos eso con más información, se los daremos, pero esto ya lo hemos visto en otros lados del mundo y claramente disminuye de forma importante temas, particularmente en la banca, que es uno de los elementos que los ciberdelincuentes ven con mayor jugosidad por razones evidentes. Pues Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por permitirnos esta conversación. Al contrario, Darío, Rogelio, María Elena, muchas gracias. Como siempre, un placer y siempre a sus órdenes. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Pues la banca se reporta lista con niveles de capitalización altos, María Elena, Darío, para continuar la derrama de crédito y pues apoyar la recuperación en la última parte del año. Así es, vamos a ver cómo funciona, parece ser que les va bien, hay buenas expectativas y la crisis pues sí les afectó, sí tuvieron herramientas y tienen muchos retos, ¿no, Darío? Bueno, tienen más que nada una solvencia financiera enorme, ¿no? Muy por arriba de los índices que establece, pues en este caso, el regulador, y eso pues sin duda es una muy buena noticia. Sí, es un buen momento quizá para pensar en una hipoteca, en créditos que pueden ser de largo plazo con muy buenas tasas y que ahora hay que aprovechar, María Elena, Darío. Así es. Pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros, María Elena, muy Darío. Buenas noches, muy buenas noches. Y por supuesto le invitamos a que nos acompañe la próxima semana en Índice Económico, 11:45 de la noche por ADN 40.